Buenas tardes con todos. Nos volvemos a encontrar en la segunda parte del curso nacional. Gracias a Capacitaciones en Salud por la presentación. Y bien, habíamos hablado acerca de la primera parte con respecto a lo que es soporte vital. Ahora vamos a finalizar, vamos a cerrar este capítulo para luego dar inicio a lo que es shock trauma. Entonces, recapitulando, acerca del soporte vital, habíamos hablado que según el algoritmo actual, según la AJA, hablábamos acerca de una cadena de supervivencia de 6 eslabones. Pues esta cadena de supervivencia agregaba, ¿no?, lo que corresponde a la recuperación. Aquel paciente que sale de esta parada cardiorrespiratoria no finalizaba solamente en los cuidados post, sino también en agregarle este último eslabón como es la recuperación. El inicio de esta cadena de supervivencia, de forma básica, lo denominamos el BLS, que es el soporte vital básico. Y complementario a esto, como profesionales de la salud capacitados y entrenados, podríamos brindar una atención de soporte de vida, pero a nivel cardiovascular avanzado. Y justamente nos habíamos quedado con respecto a la última parte de este eslabón, que consiste pues también en conocer los siguientes, las posibles causas. ¿Por qué? Una vez que un paciente sale de la parada cardiorrespiratoria a una circulación espontánea, entonces yo debo de asegurar que las posibles causas, mediante un diagnóstico diferencial, sean tratadas. Porque si no trato esta causa, pues probablemente también no voy a tener un éxito de sobrevida. Mediante el diagnóstico diferencial yo voy a identificar las causas que van a desencadenar el paro cardiorrespiratorio. Puedo hacerlo a través de preguntas. ¿Qué causó el paro? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿En qué circunstancias? ¿La medicación o alguna reacción alérgica? ¿Antecedentes? ¿Cuál es el estado físico? Para conocer el diagnóstico diferencial, entonces yo tengo que conocer cuáles son esas causas reversibles que yo puedo tratar. Por ejemplo, tengo en el cuadro las 5H y las 5T. ¿Esto qué significa? Que son las posibles causas de las cuales yo puedo tratar y de esta manera revertir también y tener un éxito, tener al paciente pues con todos los cuidados especializados y enfocados en el tratamiento de estas causas. Por ejemplo, dentro de las 5H teníamos a la hipoxia, la hipovolemia, la acidosis, la hipo o hipercalemia y la hipotermia. Si yo quiero revertir la causa, si se tratase de una hipoxia, entonces daré pues oxígeno. Si quiero revertir la hipovolemia, entonces repondré volumen. Y así, según cada causa, debo ir analizándola y voy a ir a tratarla de manera inmediata. En el otro lado, en las 5T, teníamos a la tensión, neumotórax, taponamiento cardíaco. Por ejemplo, si yo quiero tratar este taponamiento cardíaco, pues en base a la pericardiocentesis, ¿no?, que es un procedimiento que se puede realizar de manera inmediata para pues tratar esta causa que está ocasionando al paciente, ¿no?, este daño, este PCR. Asimismo, puedo seguir analizando cuáles son esas toxinas quizás que derivaron al paciente a padecer de un paro cardiorrespiratorio. Y puedo ir analizando una por una y el equipo de salud, el equipo de respuesta de emergencias, ¿no?,
tiene que empezar a tratar una o varias de las causas si es que estuvieran presentes al mismo tiempo. De esta manera, ¿no? Se va a garantizar que el equipo de respuesta de emergencia rápida haya realizado pues un diagnóstico diferencial adecuado y sobre todo se lleve a un servicio en el cual se brinden todos estos procedimientos, esta terapéutica, este manejo especializado, como podría ser de repente en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de hemodinamia o de intervención quirúrgica, dependiendo de cuál fue mi diagnóstico diferencial. Entonces, para terminar acerca de el soporte vital en un paciente con paro cardiorrespiratorio, pues vamos a presentarles para que también reforcemos lo que ayer habíamos conversado mediante la base de la reanimación de los pacientes con paro cardíaco es un soporte vital básico de alta calidad. Es fundamental que realice correctamente estas habilidades porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ellas. Estas habilidades salvan vidas. La RCP de alta calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial al corazón y al cerebro. Los componentes de la RCP de alta calidad son profundidad de compresiones adecuadas. Recuerde comprimir fuerte, como mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Coloque su cuerpo sobre el del paciente. Una buena posición, con los hombros como apoyo sobre el tórax, le permitirá aprovechar su propio peso para realizar. ¿No se visualiza? La base de la reanimación de los pacientes con paro cardíaco es un soporte vital básico de alta calidad. Es fundamental que realice correctamente estas habilidades porque el soporte vital cardiovascular avanzado eficaz depende de ellas. Estas habilidades salvan vidas. La RCP de alta calidad mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales, en especial al corazón y al cerebro. Los componentes de la RCP de alta calidad son profundidad de compresiones adecuadas. Recuerde comprimir fuerte, como mínimo 5 centímetros o 2 pulgadas. Coloque su cuerpo sobre el del paciente. Una buena posición, con los hombros como apoyo sobre el tórax, le permitirá aprovechar su propio peso para realizar las compresiones. Use un peldaño si es necesario para lograr esta posición. Frecuencia de compresión adecuada. Debe comprimir rápido con una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Permita una expansión torácica completa entre compresiones. Reduzca al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Los profesionales de la salud deben minimizar las interrupciones. Esto incluye las pausas para las ventilaciones. Cuando interrumpen las compresiones, la presión de perfusión coronaria desciende drásticamente y continúa muy baja hasta que se reanudan las compresiones. Se necesitan varias compresiones para generar una presión suficiente y alcanzar la presión de perfusión coronaria adecuada que se necesita para lograr el RCE. Y por último, evitar una ventilación excesiva. La HA recomienda usar dispositivos de retroalimentación audiovisuales durante un intento de reanimación o entrenamiento para la monitorización en tiempo real de la calidad de la RCP. La primera habilidad que veremos es la combinación de 30 compresiones y 2 ventilaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ahora elaboremos sobre estas habilidades. Veamos a dos profesionales de la salud que realizan la evaluación de un BLS de alta calidad, incluido el uso de un DEA. La escena es segura. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Necesitamos más ayuda. Pide apoyo y trae el desfibrilador. No tiene pulso. No respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Coloque los parches sobre el pecho desnudo del paciente. 4, 5, 6, 7, 8, Enchufe el 9, conector de 10, los parches. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Analizando 18, ritmo 19. cardíaco. No toque al paciente. Descarga necesaria. Cargando. Aléjese del paciente. Administre Atrás. la descarga ahora. Descarga realizada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Realice una RCP de calidad con una profundidad mínima de 5 centímetros o 2 pulgadas y una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto, permitiendo una expansión torácica completa. Minimice las interrupciones entre compresiones y evite la ventilación excesiva. Otras medidas como cambiar de reanimador cada 2 minutos o antes si están cansados y el uso de dispositivos de retroalimentación para mejorar la calidad de la RCP en tiempo real aumentarán las posibilidades de supervivencia del paciente. Entonces, con esto terminamos la primera parte. Vamos a comenzar con shock trauma. Se visualiza, ¿verdad? ¿Se logra ver? Adelante, licenciada. Sí se logra visualizar. Gracias. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es trauma. El trauma es aquella lesión que sufre el organismo por exposición a diferentes tipos de energía, que va a hacer que sobrepase el umbral de tolerancia del organismo. Según la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas dicen que más de 9 personas mueren cada minuto de las lesiones. Entonces es básico saber actuar ante una persona traumatizada o también considerada politraumatizada, para no tener que seguir elevando estas cifras mortales. El shock traumático es una de las complicaciones más graves de un traumatismo. Es un estado que se caracteriza por el colapso de los capilares. Estos capilares son una red que están formadas por arterias que han ido disminuyendo su calibre y por venas que también han ido disminuyendo su calibre. Es una red de arteriolas y vénulas. Y los capilares constituyen la parte final y principal donde se produce ese intercambio de gases o este intercambio de nutrientes y sustancias de desecho. Estos capilares
tienen una característica cuando un paciente está en estado de shock. La característica predominante es una reducción en el volumen de la sangre. Al empezar a disminuir el volumen sanguíneo, va a ser acompañado de una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Estos capilares van a empezar a adelgazarse. La luz del capilar se estrecha, producto que no hay un volumen adecuado de sangre. También puede ser seguido a esto la vasodilatación de los capilares. ¿En qué consiste? En que pasaron de un estado de estrechez a un estado de ensanchamiento. A este cambio característico, pues, es el cual va a ocasionar el shock. Entonces, el shock es la primera complicación de un trauma, ¿no? Ahí estamos hablando de shock traumático. En cuanto a la actuación, a la secuencia, a esta base o a este manual para tener un manejo avanzado en el caso de trauma, vamos a tener a la ATLS, ¿ya? Siglas de apoyo vital avanzado en trauma. También es un manual en el cual nosotros básicamente podemos, en primer lugar, evaluar lo más pronto posible la condición de un paciente y evaluarlo con precisión, seguido de una reanimación y estabilización de los pacientes, pero según grado de prioridad. Organizar la transferencia, ya sea de un servicio dentro del hospital a otro, o una transferencia de hospital por nivel de complejidad. Esto de acuerdo a las necesidades del paciente. Y también podemos asegurar la realización de una atención de manera óptima, ¿no? De calidad, y así asegurar, pues, la vida del paciente. Entonces, vamos a trabajar en base a este ATLS. Así como el soporte vital teníamos nuestro BLS y nuestro ACLS, entonces en trauma podemos hablar de ATLS. ¿Está bien? Como primer protocolo, vamos a conocer una secuencia. Esta secuencia la consideran en 6 pasos, de tal manera que me permite dar una atención, hemos dicho, de prioridad, con calidad y de acuerdo al nivel de complejidad de la institución en la que estoy atendiendo al paciente. Entonces, la evaluación primaria va a ser el primer punto de este protocolo de atención de ATLS. Una evaluación primaria, pues, ¿qué incluirá? Vamos a conocerlo. Seguido de una resucitación, una evaluación secundaria, estudios diagnóstico e intervenciones iniciales, reevaluación y finalmente la disposición para aquellos cuidados definitivos, ¿no? Entonces tenemos un protocolo secuencial de 6 pasos. Vamos a iniciar conociendo entonces qué abarca la atención o qué abarca esta evaluación primaria. La evaluación primaria consiste en las 5 primeras letras del abecedario. De manera mnemotécnica lo podemos aprender. Tenemos el A, B, C, D y E de la evaluación primaria para atención de un paciente shock trauma. Como la letra A, lo primero que vamos a evaluar es la vía aérea. Pero esta vía aérea vamos a agregarle el control de la columna cervical. La letra B incluye la buena respiración. La letra C, la circulación, pero esta circulación con el control de hemorragias, debido a que es un paciente que puede ser politraumatizado. Entonces, puedo tener diferentes alteraciones de la circulación, pérdida del volumen sanguíneo.
Y lo que yo quiero llevar al paciente es a un estado de shock, porque hemos dicho que es la primera causa de muerte. La letra D es la disfunción del estado neurológico. Y la letra E, la exposición y el entorno. La evaluación primaria se realiza, ¿no?, priorizando, pues, la reanimación del paciente. Entonces vamos a comenzar con la primera letra de esta evaluación primaria, como es la evaluación de la vía aérea, pero con control de columna cervical. Para aperturar la vía aérea, habíamos conocido que tenemos a la maniobra de tracción de la mandíbula. Esto es cuando sospechamos de trauma cervical, y lo habíamos mencionado en BLS. Dos formas de aperturar la vía aérea: sin sospecha de trauma, y en este caso utilizaremos la que tiene sospecha de trauma cervical, ¿no? El que simplemente aseguraba la hiperextensión del cuello y evitaba alguna extensión posible si es que hubiera un trauma a nivel cervical, ¿no? No extendíamos el cuello. Lo que hacíamos era permeabilizar la vía aérea, ¿no?, elevando hacia adelante el maxilar, la mandíbula. Esto pues asegura que la lengua, por ejemplo, no obstruya, ¿no?, la vía aérea. A su vez, puedo agregar una inspección, que lo puedo hacer visualizando, de algún cuerpo extraño que se encuentre obstruyendo la vía aérea, porque también podría pasar. Y esto lo tengo que hacer de inmediato. Aperturo vía aérea con maniobra de tracción e inspecciono la presencia o no de cuerpos extraños en vía aérea que pueden obstruirla. Entonces, aquí tenemos cuál es la mecánica, ¿no?, de esta tracción mandibular. El mentón hacia arriba y adelante. Permite que la lengua, pues, no obstruya la vía aérea, ¿no?, la lengua hacia adelante. Así aperturamos a la glotis y puedo facilitar más adelante, ¿no?, a la hora de la ventilación. Y aquí estamos agregando, ya estamos tratando de graficar esta representación. ¿A qué le llamaremos? A una especie de collarín que me va a servir de protección, porque hemos dicho que es una vía aérea con protección de la columna cervical. Entonces, siempre que yo aperturo la vía aérea en paciente con shock trauma, voy a mantener la posición neutra de la columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. Yo tengo que imaginar como primera regla que todo paciente es politraumatizado hasta que se demuestre lo contrario. Entonces voy a tener que hacer estas precauciones hasta que se confirme quizás con una imagen, ¿no? Lo que yo quiero es evitar, pues, esta exposición a la fractura cervical, ¿no? ¿Qué protege esta vértebra cervical? A mi órgano interno, conocido como médula espinal. Entonces, yo no quiero producir lesiones en médula espinal, lesiones nerviosas. Esto es en el caso de un paciente politraumatizado. El uso del collar cervical, entonces, nos va a ayudar a eliminar movimientos de extensión, flexión, contracción y tracción, así como la rotación
del cuello, ¿no? Este es el objetivo de utilizar un collar cervical, limitar estos movimientos que pueden ser peligrosos porque estoy tratando a un paciente politraumatizado. Inmovilizo entonces la zona cervical. Mi objetivo entonces en la evaluación primaria inicial en la A es apertura de vía aérea con protección de la columna cervical. Y la tengo que mantener, ¿no?, alineada. Evitar movimientos de rotación, lateralización, para no extender si es que ya hubiera un daño cervical. ¿Cuál es el collar o collarín de Filadelfia que nosotros vamos a utilizar en este caso? Tenemos pues que aquí está su presentación, la parte de adelante, tenemos el apoyo occipital. Aquí va a reposar la parte occipital de la cabeza. Abajo tiene una prolongación que protege la parte dorsal. En la parte superior tenemos que apoyo el mentón. Y en la parte inferior, prolongación pectoral. Entonces tiene 4 vistas para asegurar esta limitación de los movimientos. ¿Cuál es la técnica para colocación de este collarín? Lo visualizamos allí, pero vamos a verlo. ¿Se está visualizando? Sí, ¿no? Entre las lesiones que puede presentar un paciente politraumatizado, destacan las de la columna cervical. La correcta manipulación de esta zona es de suma importancia para prevenir las lesiones neuronales. En este vídeo vamos a ver la correcta manipulación de la columna cervical y además cómo colocar un collarín cervical. La columna cervical es la conexión entre la cabeza y el cuerpo. Está formada por 7 vértebras. Las primeras 2, denominadas atlas y axis, tienen un diseño anatómico diferente al resto y capacitan a la cabeza de los movimientos de rotación. A su vez, la columna cervical subaxial es la responsable de la flexión, la extensión y la inclinación lateral. El collarín cervical rígido ayuda a apoyar el cuello y favorece la ausencia de movimiento, aunque no inmoviliza al 100%. En los próximos minutos veremos la técnica correcta para colocarlo. La aproximación al paciente politraumatizado debe ser siempre desde su campo visual, evitando de esta manera movimientos innecesarios de la cabeza. En esta primera aproximación habrá que colocar las manos paralelas a ambos lados de la cabeza. El primer dedo presiona por debajo de la apófisis neumática del maxilar. El quinto dedo se coloca en la parte más baja de la base de la cabeza, en la región occipital. El resto de los dedos se reparten respetando las partes planas del cráneo. Mediante una ligera tracción se alineará la cabeza con el tronco, en posición neutra, aplicando cierta presión para que la cabeza permanezca estable. Para conseguir la posición neutra, debemos de trazar 2 líneas imaginarias, una a lo largo del eje de la columna y otra perpendicular que cruza por la mitad de los hombros. Hay que tener en cuenta que la porción cervical debe estar alineada con el resto de la columna vertebral.
posición neutra está contraindicada siempre que exista aumento del dolor, espasmos de la musculatura del cuello y o incremento de la obstrucción de la vía aérea. En este momento, un segundo sanitario se colocará cranealmente a la cabeza del paciente. Para traccionar desde esta posición al paciente, se colocan las palmas de las manos a ambos lados de su cabeza, cubriendo las orejas y situando el segundo dedo en la zona más caudal del arco cigomático. El tercer, cuarto y quinto dedo sujetan el cráneo desde su parte posterior. El primero queda sujetando la región frontal. Se hará una ligera tracción dejando la cabeza alineada con el tronco en posición neutra. El sanitario A debe realizar una inspección y evaluación cervical completa en busca de indicios patológicos antes de la colocación del collarín. Para seleccionar la talla de collarín adecuada, se medirán los traveses de dedo de distancia existentes en la rama mandibular y el músculo trapez. En esta medición, habrá que colocar los dedos perpendicular al eje de la columna, siempre en posición neutra. Existen diferentes tipos de collarín. Algunos de ellos tienen diferentes tallas y se reconocen por su color, mientras que otros, por su talla, nos pueden proporcionar diferentes tallas. El número de traveses de dedos calculados y el existente en las referencias del collarín deberá coincidir. Una vez seleccionada la talla del collarín, se enroscará ligeramente para darle algo de forma y se insertará el brochete en el agujero correspondiente. Deberá presentarse en la parte frontal del collarín para asegurarnos de que la talla seleccionada es adecuada. Se colocará el velcro del collarín para evitar engancharlo con la ropa o el pelo del paciente y tras ello se introducirá de izquierda a derecha sujetándolo con la mano izquierda. Tras pasarlo por la parte posterior del cuello, se sujetará con la mano derecha y mediante ambas manos se centrará. Deslizándolo sobre el tórax, se llevará el apoyo mentoniano a su posición y a continuación se fijará el velcro. La persona encargada de traccionar el cuello debe continuar haciéndolo hasta la sujeción con el igualizador de cabeza del tablero espinal, también llamado tamotex. A su vez, el collarín cervical deberá mantenerse hasta la realización de la radiografía lateral. Entonces hemos podido visualizar, ¿verdad? Hemos podido visualizar acerca de la técnica adecuada para colocación de este collarín. Pero además, vieron que también tenemos un sistema de fijación, ¿verdad? De la cabeza, para también asegurar que no se produzca ningún tipo de movimiento que pueda extender una posible lesión cervical. Entonces, repasemos. Hemos dicho que evaluación primaria consiste en el A, B, C, D y E. En la letra A, vamos comenzando, es manejo de la vía aérea. Pero, como estoy hablando de un paciente traumatizado, es un manejo de vía aérea con la columna cervical. Entonces, existen, aparte de maniobras que el personal de salud lo puede realizar, también insumos, materiales que pueden asegurar y limitar estos movimientos. Entonces estamos viendo que básicamente estamos protegiendo aquí a la lesión, por ejemplo, medular, ¿no? En nuestra médula. Porque un daño a nivel de esta zona, pues pueden ocasionar términos que son ya irreversibles. Continuando, vamos a ver ahora la letra B. La letra B, ¿qué significa? Pues una buena
respiración. En este caso, vamos a asegurar el intercambio gaseoso, este intercambio de gases entre el oxígeno y sale el CO2. Entonces, para una adecuada ventilación, puedo administrar oxígeno con dos dispositivos. El dispositivo de bolsa, válvula, máscara es conocido como el AMBU, que ya lo hemos estudiado en la primera parte de soporte vital. Entonces, aquí podemos utilizar este AMBU cuando el paciente está en apnea, o sea, paciente que no respira. Y en el caso de que haya un paciente, pues, con conciencia, entonces puedo utilizar la mascarilla con oxígeno. Entonces, ambos dispositivos los puedo utilizar. Pero ¿qué pasa también si es un paciente inconsciente y que no puede por sí solo, ¿no?, respirar por esa inconsciencia? No va a poder producir un intercambio de gases. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en la primera letra, en la vía aérea, también tengo que valorar la posibilidad de instaurar una vía aérea artificial y más permanente. Estoy hablando de la colocación de un tubo orotraqueal o un tubo, una máscara laringea. En este caso, ¿no?, el personal entrenado de manejo de vía aérea avanzada va a colocar pues esta vía artificial teniendo en cuenta, manteniendo el control de la columna cervical. O sea, en el traslado puedo utilizar todas las técnicas, los instrumentos para inmovilizar a la columna cervical. Llegado al lugar en el cual se puede dar este manejo de vía aérea avanzada, entonces podría utilizar con una técnica adecuada la instauración de una vía artificial más prolongada, como es un tubo o una máscara laringea. En base a esto, entonces, analizando esto en la letra B, yo puedo producir en el paciente de forma segura un intercambio gaseoso al administrarle oxígeno, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver, cuidado, ¿quién está rayando la pantalla? ¿Se puede borrar eso? No se va a visualizar bien. Ya, déjenme. Ahora sí. Ya está. ¿Qué más incluye la letra B? Tenemos también que incluye la inspección visual y palpación para detectar lesiones en la pared torácica. ¿Qué quiere decir? Que esta letra B también incluye el examen físico, ¿no? Al menos en esta zona, para detectar de forma inmediata lesiones en la pared torácica. Y hay algunas lesiones que pueden ocasionar, pues, la muerte inminente del paciente. Entonces tengo que asegurar que tengo que eliminar estas lesiones, ¿verdad? A ver, por favor, ¿podrían arreglar la pantalla para que se visualice? No podemos seguir avanzando si siguen rayando y no se va a visualizar las presentaciones, por favor. Si pueden de repente
anular esa opción, administrador. Sí, creo que sí está saliendo, ¿verdad? ¿Sí está saliendo? ¿Quién lo hace? A ver, chicos, por favor, no le den sus equipos a sus hijitos. Tenemos que seguir avanzando. Licenciada, ¿puede proseguir con la Vamos a ponencia? pasar entonces a la letra C, que consiste en el manejo de la circulación. Tengo que evaluar esa circulación para hacer un control de las hemorragias. En esta letra voy a utilizar la palpación de los pulsos. Estos pulsos los puedo sentir en la zona de las arterias de gran calibre. Por ejemplo, un pulso carotidio. También en zonas periféricas como un pulso braquial o un pulso radial, o en la zona de miembros inferiores pedial o hasta poplitea, ¿no? Detrás de la rodilla. Entonces, la letra C, de manera inmediata yo tengo que pensar en circulación, palpación de mis pulsos. ¿Están presentes los pulsos? ¿Y qué características tiene este pulso? Si es un pulso, una frecuencia cardíaca rápida, estoy entrando en taquicardia. Y este es el principal signo que debo de empezar a valorar. Si empiezo a sentir esta taquicardia en el paciente, esta constituye una de las primeras señales que mi paciente va a entrar en estado de hipovolemia, está en estado de hipovolemia y puede llevar a shock. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? Valorar bien la presencia de taquicardia, taquipnia, que es esta elevación de la frecuencia de las ventilaciones, de la frecuencia respiratoria, la presencia de hipotensión arterial. ¿Qué pasa cuando la presión baja? ¿En qué casos? Cuando hay una disminución del volumen sanguíneo. Entonces, si yo veo a un paciente politraumatizado, que visiblemente en el exterior no hay hemorragias que se puedan observar, entonces, ¿por qué? ¿Dónde estaría la pérdida, ¿no? De este volumen sanguíneo? Está, pues, posiblemente en la parte interna de mi organismo. Y en este caso, pues, se valorará la presencia de estas hemorragias internas para, pues, que haya una intervención quirúrgica de emergencia, ¿no? ¿Qué más voy valorando en la letra C? Valoro el estado de conciencia. ¿Por qué es importante valorar el estado de conciencia? Porque en un estado de shock, este paciente va a presentar, pues, alteración de su estado de conciencia. Voy a encontrar de repente un paciente que va a empezar a desorientarse hasta llegar a un estado inclusive de coma. Entonces voy a estar en una situación de un paciente, además de que está presentando quizás alguna hemorragia, voy a tener un paciente también inconsciente y que está entrando en un estado de shock. Tengo que valorar el llenado capilar. ¿En qué consiste? En valorar el lecho ungual haciendo presión, y puedo hacerlo, por ejemplo, ¿no? En la periferia de la punta de los dedos, y si ese llenado capilar demora más de 2 segundos, estaré hablando pues de un signo posible de shock. Porque lo normal sería que a los 2 segundos ya retorne, ¿verdad? Ya haya retorno sanguíneo. ¿Qué más voy a valorar? Palidez, cianosis, que es esta coloración azulada, violeta, que puede ser alrededor de los labios, puede ser en la punta de dedos, acrocianosis. La frialdad distal, ¿no? La presencia de hipotermia también. O si el pulso se torna también
débil, va a empezar a debilitarse, a pesar que es rápido, este pulso es muy débil. Y finalmente también puedo valorar si el paciente está con diuresis, tiene diuresis. Si no tiene, sería un estado de anuria. Si hay poca, un estado de oliguria. Entonces, ¿por qué menciono a estos signos? Porque significan que estoy ante un posible estado inicial de shock. Y yo tengo que reconocer cuáles son los signos de shock, entonces, para poder hacer la atención inmediata del paciente. Entonces, la C es evaluar circulación y valorar signos iniciales de shock. Además, tengo el control de la hemorragia. En el caso de la hemorragia, pues puede ser clasificada según la pérdida de la cantidad del volumen de sangre que tiene este paciente. También se puede clasificar si es una hemorragia que es externa o de presentación interna. Entonces, identifico si hay presencia o no de hemorragias. De forma externa, pues con la salida de sangre. Y de forma interna, de repente lo puedo observar, ¿no? Con ese cambio de coloración en la piel, ¿no? Cuando tenemos, pues, ha tenido de repente una contusión, entonces por fuera se observa este cambio que me indicaría también presencia de hemorragia interna. En el caso de una hemorragia externa, que puede ser abundante en un paciente en trauma, se puede limitar, detener de forma de una compresión directa. Puedo hacer presión directa sobre el punto de salida de esa hemorragia, inclusive en situaciones que pongan en peligro inminente la vida, se podría realizar el torniquete, como lo estamos visualizando acá. En casos de inminente peligro de muerte, pérdida de esta extremidad de repente, mediante el uso de la técnica de torniquete. Es una presión directa. También podría utilizar una presión indirecta. ¿En qué consiste, no? En hacer la presión en las zonas arteriales más cercanas. Aquí podría ser en zona axilar. Si fuera la lesión traumática en mano, podría ser presión indirecta en arteria cubital. Si tengo lesión de repente en miembro inferior a la altura de la pierna, puedo hacer presión indirecta en la gran arteria femoral. O sea, es una presión indirecta sobre las arterias más cercanas a este punto de hemorragia. Y lo otro, pues, sería el uso del torniquete en caso que sea un personal entrenado y que situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente. En el caso de hemorragias internas, ¿no? En un paciente politraumatizado, pues, sí van a necesitar una exploración quirúrgica. Aparte de valorar el signo, ¿no? Sí, muy bien, por ejemplo, se puede valorar la equimosis, sí, se puede valorar esa presencia. Pero lo primero que debería hacer, entonces, no dilatar el tiempo para una exploración quirúrgica, porque tengo que detener esta hemorragia antes que mi paciente entre en un estado de shock. ¿Ya? Probablemente el paciente no salga hasta que no se intervenga quirúrgicamente y de manera de emergencia, ¿no? Entonces, por más que yo esté reponiendo volumen, estoy reponiéndole con fluidos, con sangre, si no ataco a esta causa, entonces mi paciente va a seguir en un estado de shock
continuo, no va a salir, ¿no? Por eso se dice que tengo que priorizar mis atenciones en base a una buena valoración, ¿no? En circulación, entonces, una vez que yo sigo valorando la presencia, ahora sí hay hemorragia, debo de ir de forma inmediata tratando de obtener un acceso vascular periférico. Este acceso vascular periférico va a ser en las venas, de preferencia no en las de miembros superiores, puede ser en la vena cefálica, en la vena basílica, la vena cubital. Son venas de gran calibre para estos miembros superiores. Tengo dos opciones, puede ser de repente en derecho, en el lado izquierdo, dependiendo de dónde está la lesión también de este paciente. Y lo tengo que instaurar de manera rápida. Aquí se utiliza como prioridad entonces una vía periférica. Las vías centrales aún no, ¿por qué? Porque van a demorar más tiempo en instaurarla. Entonces, me aseguro con mis accesos venosos periféricos que por lo menos debo de tener 2. Porque voy a reponer abundantes volúmenes, voy a dar medicinas. Colocar este catéter, me dicen que podría utilizar el más corto pero grueso. El número 14, ¿no? Que tiene un gran calibre. Aquellos que hemos trabajado en emergencia, sabemos pues cuál es este calibre, ¿no? Del 14, del 16, con qué velocidad me asegura para pasar grandes volúmenes en un tiempo menor. Administrar fluidos una vez que se haya obtenido este acceso venoso. Son soluciones cristaloides, en la temperatura, no puede ser de temperatura ambiente, 37 a 40 grados centígrados. Son acciones de inmediata. Si no hay respuesta, pues, a cristaloides, entonces la recomendación es reposición a través de sangre, plasma. Esto siempre es previa compatibilización, ¿no? Del grupo y factor sanguíneo. Entonces, acceso vascular de inmediato para administrar mis fluidos o sangre. Entonces, en la letra C tenemos hasta ahorita este procedimiento. Entonces, A hemos dicho vía aérea, B, ventilación, C, circulación. Vamos a pasar a la letra D. En el caso de la disfunción del estado neurológico, ¿cómo lo voy a valorar? ¿Cómo me doy cuenta que está entrando a un estado de disfunción? Mediante la evaluación del nivel de la conciencia. El nivel de la conciencia, el tamaño de las pupilas y la reacción de estas pupilas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, tengo aquí pupilas de diferentes tamaños, ¿no? Entonces, tengo que hacer una valoración correcta de esta. La evaluación neurológica también va a incluir a una escala de coma denominada Glasgow, que es muy conocida, muy utilizada por nosotros, ¿ya? Y estas se realizan de manera rápida, ¿no? Si valoramos la conciencia utilizando mi escala de coma de Glasgow, que yo ya debo de saber de memoria, ¿no? Y también con la evaluación de las pupilas. Entonces, esto se hace de manera inmediata. En el caso de evaluación pupilar, vamos a ver que lo normal está en la primera presentación. Las pupilas son de igual tamaño. El diámetro es de 2 milímetros para ambos.
estoy hablando de isocoria. Para la evaluación pupilar, ¿qué necesito? Pues tener a la mano mi linterna. En el caso de una diferencia, una contracción, miren, se nota una diferencia, una reducción del tamaño pupilar, estoy hablando de miosis. Las posibles causas pueden ser, miren, intoxicación, drogas. Tercer caso, si aumenta, si se dilatan las pupilas, ¿no? Se ve la diferencia, aumentado en ambos lados. Pues estoy hablando de midriasis. Aquí ya estoy con falta de oxígeno. Puede ser también intoxicación por alcohol. Y cuando hablo de anisocoria, ven que aquí hay una pupila miótica y otra midriática. Entonces estoy hablando de anisocoria. Son pupilas de tamaño desigual. Probablemente es un signo inminente de daño cerebral, de traumatismo encefalocraniano. En algunos casos, pues, es uno de los indicadores acompañados de otros síntomas, ¿no? De muerte cerebral. Entonces, la evaluación pupilar se hace de manera inmediata. Yo valoro la presencia de el tamaño de las pupilas mióticas, midriáticas o anisocóricas. Luego de esta evaluación pupilar, la puedo acompañar de la evaluación de mi escala de coma de Glasgow, que también la vamos a recordar en un momento. Y finalizando la evaluación primaria, tenemos a la letra E, que es la exposición y el entorno. En este caso, básicamente estoy hablando de evaluar la superficie corporal total de este paciente. Una exploración física en la cual yo tengo que desprenderlo de ropa, preferencia cortarla, ¿no? Cortarla para hacer una evaluación integral. Puedo también tener precaución de evitar que se exponga, que se pierda temperatura, ¿no? Que se exponga a temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque la hipotermia es una complicación que podría llevarme a ser inclusive también letal. Entonces, la E incluye la exploración física. Capítulo 2, vamos a hablar acerca de resucitación. Esta pues va muy de la mano, ¿no? Con la primera parte, con la evaluación primaria. Son maniobras de reanimación cuando se detectan, se tienen que llevar a cabo. Tengo que evaluar permanentemente, pues, mi ABC. Y monitorizar mis signos vitales. Vamos a pasar como punto 3 a la evaluación secundaria. En el caso de una evaluación secundaria, es pasada la resucitación, la estabilización de funciones vitales. Voy a elaborar una historia clínica completa, donde puedo conocer alergias, aquella medicación previa, enfermedades o el descartar presencia de embarazo. Esta evaluación es una evaluación céfalo-caudal, de la cabeza a los pies. Es un examen físico en el cual yo voy a ir valorando siempre las constantes vitales. Incluye también evaluar, aparte de armar mi historia y mi evaluación cefalocaudal del paciente, incluye la naturaleza y la circunstancia del trauma.
¿Qué quiere decir? Identificar pues cuál ha sido de repente ese objeto que ha causado el trauma. Si fuera un objeto penetrante, ¿qué es lo que me dicen? Que no debe ser removido, ¿no? Ese error no podemos cometer, no se puede retirar estos objetos si han sido penetrantes, los causantes del trauma, si no se realiza en un quirófano. Vamos a valorar, entonces, si es cefalocaudal, comenzando con la cabeza. En cabeza podemos presentar a un paciente con trauma encefalocraniano, ¿no? Con una TEC. Se evalúan las lesiones tanto del cráneo como del encéfalo. Es una evaluación completa. Puedo obtener, puedo evaluar aquí, miren, las lesiones que pueden estar evidentes, ¿no? De repente, un objeto penetrante. Aquí también me resalta la evaluación del tamaño y la reacción de las pupilas. Valoro mi nivel de conciencia y los signos de fractura de base de cráneo. Entonces aquí evalúo lesiones de cráneo y encéfalo. Este traumatismo encefalocraniano, pues, lo podemos clasificar en leve, moderado y grave. Según la escala de Glasgow, voy a otorgarle un puntaje y dependiendo del puntaje que yo saque, lo puedo clasificar en un TEC leve si el puntaje es de 14 a 15. Si el 15 es el máximo puntaje que yo le doy a una persona consciente, así como ustedes, conscientes, tiene buena apertura ocular, respuesta verbal y motora. Entonces estoy en un Glasgow 15. Y hasta un Glasgow 14, posiblemente esta persona sea sintomática, presente una cefalea leve, haya 3 episodios o menos de vómito, y una pérdida de conciencia, pero menor a 5 minutos. En el caso de un TEC moderado, cuando observo un puntaje de 9 a 13, ¿no? Ahí voy bajando el puntaje de esta escala de Glasgow. ¿Qué más? Paciente en letargia, con una amnesia postraumática, los vómitos pueden ir de 3 a más, ¿no? Estoy aumentando, miren la clínica. Hay daño facial a nivel del rostro, grave. Esta pérdida de conocimiento será mayor a 5 minutos. Crisis convulsivas. Paciente con signos de fractura de base de cráneo o con hundimiento de la base del cráneo o una fractura penetrante. Y un TEC grave, pues el puntaje menor, ¿no? Desde U8 hasta menos. Estoy hablando de un paciente en estado de coma. Es una fractura compuesta con signos de localización neurológica, hay fractura penetrante y esta pérdida de conocimiento definitivamente es mayor a 15 minutos. Esa es la nueva escala de coma de Glasgow, para recordar, ¿no? Tiene una valoración de 3 ítems, comenzando por la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada ítem tiene un puntaje, siendo en la apertura ocular, si es espontánea, un puntaje mayor de 4. Si hay una respuesta de apertura ocular al sonido, un puntaje de 3.
una apertura ocular al dolor de 2. Si no hay ninguna respuesta, 1, o si es un estado no valorizable, se colocan las iniciales. En respuesta verbal, cuando hay un paciente orientado, está orientado, sabe su nombre, sabe qué día está y sabe dónde está, ¿no? Está orientado en tiempo, espacio y persona. Un puntaje de 5. Si está confundido, un puntaje de 4. Si tiene palabras sueltas, inteligibles, un puntaje de 3. Si solamente hace sonidos o quejidos, 2. O paciente que no oye, no hay ninguna respuesta, un puntaje de 1. Y si hay de repente un factor que interfiere esta comunicación, pues no valorable. De repente, un paciente que presenta traqueostomía no habla porque hay un factor que interfiere en la comunicación, está este dispositivo, ¿no? Y en el último, la respuesta motora, cuando obedece a la orden, ambos lados, voy a otorgarle el puntaje máximo de 6. Cuando localiza el dolor, por ejemplo, lleva la mano por encima de la clavícula, al estimularle el cuello, un puntaje de 5. Cuando dobla los brazos rápidamente, pero en características que no son anormales, adopta una posición de flexión normal, 4. Y cuando esta flexión es anormal, un puntaje de 3. Cuando solo extiende, 2. Y cuando no hay ningún movimiento, ninguna reacción, 1. En el caso de un paciente que tenga parálisis, es producido pues por un factor limitante, ¿no? Es no valorable. Entonces, si nosotros queremos evaluar la escala de Glasgow, le otorgamos el puntaje por ítem y sumamos. Si suman los máximos puntajes, 4, 5 y 6, el máximo puntaje entonces es 15. ¿No? Y el mínimo, miren, a ninguno siempre se le otorga un punto. Y en base a esto, podemos hacer la valoración del estado de conciencia. Para evaluar si hay signos ya de fractura de base del cráneo, puedo hacerlo mediante la valoración de estos 5 signos en el paciente. Estos 5 signos son indicios de fractura de base de cráneo, ¿no? Epístaxis, sangrado, signo de Bach, que es detrás de la oreja, adopta esta presentación. El signo de mapache, ¿no? En los ojos del paciente. Rinorraquia, eliminación del líquido cefalorraquídeo por nariz. Y hemotímpano, sangrado por pabellón auricular. Ante estos signos, yo sospecho de fractura de base de cráneo. Para valorar la presencia de hemorragias, que pueden ser, dependiendo de dónde afecta, a qué meninge están afectando, se diferencian pues en por lo menos 4 tipos de hemorragia. Acá tenemos a la hemorragia epidural, que ocurre el daño entre 2 capas. Miren, si yo analizo esta porción de cráneo y encéfalo, lo maximizo, veo que la superficie es el hueso. Seguido al hueso está la dura madre. Entonces es una de las capas más externas. Debajo de ella, la aracnoides.
Debajo, pasando vasos sanguíneos, está la pía madre y en contacto con el cerebro está esta última. Entonces tengo a 3 membranas, ¿ya? Las meninges son 3. En base a esto, a la presentación de la hemorragia en una zona determinada, se van a denominar estas. Si afecta entre la dura madre y el cráneo, si queda aquí, se produce una hemorragia epidural. Por allí están transcurriendo vasos arteriales. Y lo puedo visualizar, ¿no? También, inclusive me dan la forma, ¿no? En el caso de hemorragias subdurales, ¿cuándo ocurre entre la dura madre seguida de la aracnoides? Aquí transcurren vasos venosos. Aquí lo puedo visualizar, más o menos así. En el caso de hemorragia subaracnoidea, es el espacio debajo de la aracnoides, ¿no? De aquí. Aquí transcurre libremente el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí estoy viendo que también estos traumatismos encefalocranianos me pueden producir hemorragias que afectan, ¿no?, a nivel de meninges. Aquí lo puedo, si lo analizo en una imagen, se pueden observar de esa forma. Y la del tipo intraparenquimatosas son aquellas que ocurren debajo de la subaracnoides, está la pía madre. Entonces la pía madre y el cerebro están en contacto. Finalmente, alteración significativa de la conciencia o signos de foco van a ser los que se van a presentar en estos tipos de hemorragia, ¿no? Dependiendo de el nivel de afectación en una u otra meninge, hay alteración menor o mayor de la conciencia de estas personas, de estos pacientes traumatizados. Bien, para conocer la evaluación pupilar también tenía aquí. A ver, estaba acá. Secuencia de valoración neurológica. D. Son 3 los aspectos básicos a evaluar en la esfera neurológica de un paciente politraumatizado. 1. Nivel de conciencia. 2. Reacción pupilar. Y 3. Signos de focalización. El nivel de conciencia es valorado mediante la escala de Glasgow. La escala está compuesta por la exploración y cuantificación de 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, dando un puntaje a la mejor respuesta obtenida en cada categoría. El puntaje obtenido para cada uno de los 3 se suma, con lo que se obtiene el puntaje total. El objetivo final es clasificar el traumatismo cráneoencefálico en leve, moderado o severo. Según la puntuación, siempre hay que...
Ahí. Secuencia de valoración neurológica. D. Son tres los aspectos básicos a evaluar en la esfera neurológica de un paciente politraumatizado. 1. Nivel de conciencia. 2. Reacción pupilar. Y 3. Signos de focalización. El nivel de conciencia es valorado mediante la escala de Glasgow. La escala está compuesta por la exploración y cuantificación de tres parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, dando un puntaje a la mejor respuesta obtenida en cada categoría. El puntaje obtenido para cada uno de los tres se suma, con lo que se obtiene el puntaje total. El objetivo final es clasificar el traumatismo cráneoencefálico en leve, moderado o severo. Según la puntuación, siempre hay que tomar la mejor respuesta del paciente al momento de dar la puntuación correspondiente. Sin embargo, debemos tener presente que la escala de Glasgow no es una escala propia de gravedad, sino más bien de pronóstico del traumatismo. Recuerde, tomar en cuenta que un paciente con menos de 8 puntos en la escala, es decir, un trauma cráneoencefálico severo, requiere garantizar la vía aérea. La reacción pupilar es un indicador fidedigno de probable lesión cerebral o efecto de medicamentos, sustancias tóxicas, etc. La correcta interpretación de la respuesta pupilar, en correlación con un adecuado examen físico, es de suma importancia para la valoración neurológica. El objetivo es buscar la presencia de miriasis, o aumento del diámetro de la pupila. La dilatación del diámetro pupilar puede ser producida por algunas drogas, como por ejemplo atropina, algunos tóxicos, sustancias de abuso tipo cocaína y alcohol, y también puede estar relacionada con lesiones cerebrales focalizadas. O por el contrario, miosis. La miosis es el término referido a la disminución del tamaño o contracción de la pupila. La contracción del diámetro pupilar puede ser producida por algunas drogas, como por ejemplo opioides tipo tramadol, codeína, morfina y metadona, y también puede estar relacionada con lesiones tipo hemorragias intracraneanas. Finalmente, determinar si la miosis o midriasis están presentes en ambos lados, o si por el contrario, son unilaterales. A continuación presentamos un resumen de los probables diagnósticos considerando hallazgo a la reacción pupilar. Una midriasis unilateral puede estar en relación con una compresión del tercer nervio craneal. Por el contrario, una miosis unilateral puede significar lesión simpática, lesión de la vaina carotidia o hemorragia intracraneal. Pero si la reacción es bilateral, podemos tener, en el caso de midriasis bilateral, perfusión cerebral inadecuada, uso de atropina, o parálisis bilateral del segundo nervio craneal. Y si tenemos miosis bilateral, pensamos entonces en drogas como opiáceos, lesión continua o encefalopatía metabólica. Finalmente, la focalización. Los signos de focalización generalmente representan un compromiso orgánico importante, relacionados con una lesión central o periférica, en ocasiones solo evidenciada al realizar una tomografía cerebral. Sin embargo, el establecimiento clínico del nivel de lesión basado en las características semiológicas del paciente tiene un alto grado de asertividad antes de la realización del estudio de imagen. La suma de estos datos nos orienta con respecto al estado neurológico del paciente, así como en el establecimiento de la conducta. A continuación presentamos un ejemplo de focalización neurológica relacionada con lesión periférica del nervio facial, y cómo la correcta evaluación clínica puede aproximarnos al diagnóstico. Acá observamos la correlación anatómica de la disposición del nervio facial. La primera maniobra semiológica es indicarle al paciente que cierre los ojos, observando la imposibilidad de cierre total del lado afectado. La segunda maniobra es indicarle que sople. Se observa la flacidez de la hemicara afectada. Y finalmente se le indica fruncir o arrugar el ceño, evidenciándose la imposibilidad para lograrlo en la hemicara afectada. Igualmente es usual que el paciente manifieste pérdida de la sensibilidad del lado afectado. Curso 1000.
Enseñando a salvar vidas. Muy bien, entonces, a ver, quiero que se vea la pantalla. Vamos a continuar ahora. Seguimos bajando con trauma medular. Trauma maxilofacial primero. Consiste en evaluar aquellas estructuras maxilofaciales, por ejemplo, palpando las estructuras óseas de la cara, haciendo un examen de la cavidad oral y la evaluación de tejidos blandos de la cara. El traumatismo maxilofacial, cuando no hay asociación a una obstrucción de la vía respiratoria, se va a tratar después de que se estabilice al paciente primero. Existen también aquí la presencia de posibles fracturas del tercio medio facial, ¿no? Más o menos aquí estamos viendo, si queremos dividirlo en tres partes, esta es la parte tercio proximal, el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, si hay fractura a este nivel, lo mencionamos porque cuando nosotros tenemos una lesión a este nivel, no se recomienda hacer un sondaje vía nasogástrico, sino el sondaje se debe realizar vía orogástrica. ¿Cuál es la clínica en este caso? Puede presencia de edema de los tejidos blandos, equimosis que puede ser en ambos lados, equimosis periorbitaria alrededor de los ojos. Hay deformación de la nariz, que es notoria. Puede haber aplastamiento o alargamiento de la cara, dificultad al abrir y cerrar la boca. Y hay movilidad malar o de arcos cigomáticos. Eso es en cuanto a valoración, por lo menos, del trauma en maxilofacial. Ahora sí paso a trauma medular. Son básicamente aquellas lesiones a la médula espinal. La médula espinal está protegida por la columna vertebral. Esta columna vertebral la podemos dividir en cervical, torácico, lumbar, sacra y coxigia. Entonces, a nivel cervical hemos protegido con la primera parte de la evaluación primaria, ¿no? Con lo que es apertura de vía aérea y centralización o de la parte de la columna cervical. Ahora pues mis atenciones también van a estar en continuar de proteger a todo el resto de la columna vertebral. Si un daño se produce a este nivel, miren, tendríamos un paciente con esta afectación, ¿no? Tetraplegia. Igual si ocurre hasta la cervical 6. Si hay lesión a nivel torácico, puede producir una paraplegia desde este nivel. Si hay lesión en lumbar, puedo producir paraplegia, pero a este nivel. Y también continúa, ¿no? A nivel sacro y coxígeo. Entonces, inicio con una valoración desde el cuello, puedo ir bajando con todo el dorso, palpando y también auscultando. Cuando se sospecha de lesión en la columna medular, es porque de repente hay signos de inconsciencia en el paciente, signos de dolor cervical,
hay edema, y hay una deformación que podría ser de repente también en la zona del cuello. Entonces, las medidas que yo voy a tener que asegurar son mantener alineada esta columna vertebral. Entonces, mantener alineada y evitar los movimientos, ¿no? Evitar el movimiento. Si lo voy a realizar, pues haré un movimiento solo, un movimiento único. En base a un equipo de salud, podemos trabajar de forma conjunta para evitar lesionar la columna vertebral. Entonces, una de las técnicas que se utilizan, pues es cuando un paciente se encuentra en posición prono. ¿Cómo podrían ponerlo a una posición supina de forma segura? Para poder, pues, estabilizarlo, alinearlo y trasladarlo. ¿Ya? Vamos a... Acá lo vemos, pues, en una secuencia gráfica, pero mejor está si lo visualizamos. Ahora se me avisan de inmediato si es que no se ve, por favor. ¿Se está viendo? Ahora sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a ver el manejo del tablero espinal. Como sabéis, el tablero espinal es un tablero liso, plano, de plástico y radiotransparente. Puede llegar a soportar pesos hasta 300 kilos. Y además tiene unos agujeros laterales que lo vamos a usar para insertar las correas de sujeción y para colocar nuestras manos cuando vayamos a elevar la tabla con el paciente hacia la cabeza. El tablero espinal lo vamos a usar para la inmovilización y la movilización del paciente accidentado. Bien, pues ahora vamos a ver una serie de secuencias de cómo movilizar a un paciente politrauma en las diferentes situaciones. A continuación vamos a realizar la técnica de decúbito prono a decúbito supino sobre la parte espinal. Para ello contaremos con 3 rescatadores, uno realizará el control cervical y los otros 2 rescatadores movilizarán al paciente en forma de bloque. El rescatador 1 realizará el control cervical, el rescatador 2 colocará los brazos en la posición adecuada para poder realizar el volteo y junto con el rescatador 3 movilizaremos el bloque. A la de 3, 1, 2, 3. A la de 3, 1, 2, 3. Y a la de 3 centraremos. 1, 2, 3. El rescatador 1 continuará realizando el control cervical, mientras el cervical y la barra derecha, mientras el rescatador 3 colocará caminitos de sujeción.
3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. A ver, 3. Entramos. 1, 2, 3. A continuación, colocaremos el poder cervical, llama de leche, y el otro rescatador colocará la cinta de succión. Y la cinta de succión para poder movilizar la paciente por la tabla hacia la cabina de paciente. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver cómo se puede explorar ante sospecha de trauma en el tórax. Esta exploración física se va a realizar pues de manera completa a nivel de tórax. También valoramos clavículas, costillas y esternón. Aquí vamos a agregar de repente, ¿no?, para una mejor visualización como en los demás traumas, también una radiografía. Pero tengo que seguir valorando. En cuanto al tórax, si hay presencia de dolor acompañado de disnea o hipoxia, empieza a bajar la saturación oxígena del paciente, vamos a ver que hay una posible desviación de la tráquea también, que puede desplazarse hacia el lado opuesto, hipoventilación a la auscultación o timpanismo cuando yo hago percusión. Cuando encuentro estos síntomas, puedo sospechar entonces que sí hay lesión en el tórax. Entonces, si hay una lesión a este nivel, pues tengo que resolverlo de inmediato. ¿Por qué? Porque no va a permitir una adecuada ventilación para asegurar mi intercambio gaseoso en el paciente. Entonces, tiene que tratarse de inmediato. Una vez valorado trauma en el tórax y se confirma mediante estos signos, entonces procederé a detectar si de repente se trata de un neumotórax cuando ha ingresado aire a mi cavidad pleural, o un hemotórax cuando se acumula sangre en el espacio de la cavidad pleural. Derrame pleural en el caso de que haya acumulación anormal de líquido en el espacio de la pleura. Entonces, estos signos, estas presentaciones, tengo que saber actuar de inmediato, como por ejemplo es la descompresión del tórax, de repente liberando el aire, haciendo una punción de tal manera que
retiro el aire que ha ingresado a esta cavidad pleural. O haciendo una punción, pero para retirar este acúmulo de sangre que no es normal en la cavidad pleural. Entonces lo realiza el personal capacitado de manera inmediata. Lo va a realizar, pues, por ejemplo, ¿no? Con una punción, con una técnica adecuada y con el material, una aguja también indicada. En cuanto a trauma abdominal y pélvico, para valorar el trauma abdominal, pues puede haber presencia de un trauma cerrado, ¿no? No hay exposición aparentemente del trauma, ¿no? Puede ser un trauma abdominal abierto, penetrante, cuando hay perforación de repente de algún objeto incrustado, o cuando hay evisceración, que va a permitir que los órganos abdominales, intestinos, salgan de la luz abdominal, ¿no? Estén eviscerados, se observen. En este caso tampoco mi actuación inmediata va a ser en el lugar de la escena, tratar de ingresar de nuevo estos órganos que han salido producto del trauma, ¿no? Eso se realiza también en una sala quirúrgica. Tengo que valorar el trauma, la característica para, pues, indicar mi cirugía de emergencia. Para valorar posibilidad de fractura de pelvis, entonces tengo que valorar presencia, pues, de estas equimosis, si hay dolor en la articulación de la cadera por movimientos de repente de rotación, o si observo sangre en el meato urinario, si hay presencia de un tacto rectal anormal, si hay alteración en el examen neurológico de miembros inferiores, todos estos signos me pueden llevar a sospecha de fractura pélvico. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, una fractura importante de la pelvis sería a nivel de esta zona. Miren, el distanciamiento que se produce con este trauma. Y otro con una fractura menor. Entonces también tengo que valorar la presencia de alguno de estos signos para sospechar si estoy ante una fractura de pelvis, procederé a inmovilizarla, ¿no? Vamos a conocer cómo se realiza. Pero primero, puedo observar también a nivel urinario si hay signos de injuria. Si se presenta esto, una recomendación es no realizar cateterismo vesical. Puedo valorar la zona del perineo, si hay presencia o no de contusiones, hematomas, laceraciones o hemorragia también, ¿no? Hemos dicho hemorragia a nivel del meato urinario. Sí se ve, ¿verdad? De las asistencias más frecuentes que tenemos en la urgencia. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo inmovilizar una cadera con el body espinal y la camilla de tijera. No os mováis que comenzamos.
tutorial donde vamos a ver cómo tratar una posible fractura de cadera. Primero quería presentaros al super equipazo que tengo hoy, y son mis compañeras enfermeras María y Marili, que nos van a ayudar en este vídeo. Os vamos a poner primero en situación, y es tendremos un a ver cómo tratar una posible fractura de cadera. Primero quería presentaros al super equipazo que tengo hoy, y son mis compañeras enfermeras María y Marili, que nos van a ayudar en este vídeo. Os vamos a poner primero en situación, y es tendremos un traumatismo en cadera con una posible fractura de un paciente en decúbito supino. Vamos a utilizar la camilla tijera. A nosotros personalmente es la que mejor nos funciona o más nos gusta para coger un paciente de cúbito supino. Os animo a que reviséis el canal, que tenéis un vídeo donde enseñamos esta técnica. La paciente con la posible fractura de cadera ya la tenemos recogida en la camilla cuchara. Vamos a suponer que es la cadera derecha. Bueno, una vez la tenemos en nuestra camilla tijera, tendremos que preparar el body espinal, que lo tenéis aquí. Vais a situar la parte de la cabeza en los pies y la parte del tórax en la cabeza de la camilla. Vamos abriendo el body espinal y tenéis que colocarlo a la altura de la cadera. Cuando paséis al paciente a la camilla principal, esto tiene que quedar en su cadera. Como es la cadera derecha, lo vamos a sacar un poco para que esto quede en el lateral. Cuando subamos, ya esto, el body espinal abrazará a la cadera del paciente. Lo vamos a ver ahora mismo. Una vez tenemos a nuestro paciente en la camilla principal, procederemos a quitar la camilla de cuchara o de tijera y ya se quedará encima del body espinal. Deciros que si vais en un equipo medicalizado, previamente tendremos que analgesiar al paciente para que estas movilizaciones sean con el menor dolor posible. Bueno, pues vamos a quitar, con la ayuda de Marili, vamos a quitar la camilla tijera, pero antes comentaros una técnica que es muy sencilla para estabilizar la cadera de un modo muy básico, y es que juntéis las puntas de los pies mediante una venda o un esparadrapo, por ejemplo, así como va a enseñar la compañera. Eso va a hacer que la cadera durante el traslado vaya estabilizada. Perfecto, un nudo en 8, eso está perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a proceder a quitar la camilla de cuchara. Yo voy a quitar de este lado, la compañera me va a lateralizar por este otro. Sabemos que debería hacerse con un control cervical, pero bueno, en este caso estamos hablando de la cadera. Ya tenéis otros vídeos donde vemos cómo se moviliza el paciente con control cervical. Bueno, le quitaríamos esta parte de aquí. Y ahora la otra parte. Muy bien. Vale, si os dais cuenta, el body espinal ha quedado a la altura de su cadera. Entonces, las pinchas estas las abrís y empezaríamos a... Yo puedo hacer esta y Marili puede hacer la parte de las piernas. Vais cerrando ahí abajo también y vamos ajustando. Fijaros, ya lo tenéis, la cadera derecha inmovilizada. Si fuera al contrario, pues el ferro lo abrazáis por este lado. Bueno, pues fijaros, es un sistema bastante sencillo y que funciona súper bien. Agradeceros, como siempre, vuestro apoyo a nuestro canal. Entonces pasemos a posibilidades de trauma en las extremidades. Aquí tengo que evaluar presencia de contusiones, deformidades.
existe el síndrome comportamental, en el cual se desarrolla por compresión o fuerzas de aplastamiento, a veces sin lesión o fractura evidente. En este caso, el dolor es una manifestación que me va a indicar la presencia de isquemia. Si no hay dolor, pues probablemente es que también se esté dañando, ¿no?, toda la red nerviosa de esa extremidad. La pérdida del pulso también me indica que pueden aparecer daños irreversibles, probablemente que ya no se puedan recuperar estas extremidades, ¿no? De repente las pierda producto del trauma. Si hay asimetría de miembros, también es un hallazgo significativo. Por eso se debe reevaluar frecuentemente la extremidad que yo he identificado como lesionada. El examen musculoesquelético de extremidades termina con la visualización también de la espalda del paciente. Acá vemos, por ejemplo, ¿no?, con contusiones, esta extremidad no hay exposición de repente de una fractura ni de una hemorragia externa. Aquí, por el contrario, sí podemos observarlo. Entonces van a haber técnicas para la colocación también adecuada de estas férulas, ¿ya?, que lo pueden utilizar dependiendo del grado de afectación de las extremidades. Como capítulo 4, una vez realizada esta valoración secundaria, voy a pasar entonces a estudiar con imágenes o con otros procedimientos que también se realizan de manera rápida. Estos son, por ejemplo, la toma del trazado del corazón, el trazado eléctrico del corazón mediante el electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿no? Me tiene que salir todo, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, V1 hasta V6. Y lo complemento con una D2 larga, ¿no? Entonces, toma de EKG de 12 derivaciones. ¿Qué más? Obtengo muestras sanguíneas para mis estudios hematológicos, por ejemplo, detectar toxinas, descartar embarazo. ¿Qué más? ¿No? De repente se han sometido a alguna sustancia de, no sé, de un opiácido. Tenemos también a radiografías que van a ayudar a detectar estas lesiones, a confirmarlas, muchas de ellas, radiografías que pueden ser específicas, en zonas específicas. También tenemos ecografías y se puede ampliar el diagnóstico a tomografía o angiografía. Eso depende de la indicación, ¿no?, médica, depende del grado de afectación del paciente. En el caso de colocar dispositivos invasivos, aparte de asegurar mi vía aérea, que ya debe estar asegurada, quizás el paciente ya esté en ventilador, puedo también hacerlo con la colocación quizás de una vía central venosa, ya no solamente una vía venosa periférica, ¿no?, la colocación de un catéter venoso central, o la colocación de un catéter arterial para monitoreo, ¿no? Es un paciente complejo. También puedo instalar quizás dispositivos como sonda nasogástrica o sonda orogástrica. Esto, ¿no?, ya hemos tenido las recomendaciones en qué casos deberían de utilizarse una u otra. Y también valorar, si es posible, la colocación de la sonda vesical, ¿no? También habíamos hablado en que el caso de fractura de pelvis. Valorar sospecha de lesión. Entonces, siempre y cuando no esté contraindicado, se termina de invadir al paciente con este sondaje. Capítulo 5 tenemos a la
reevaluación. Entonces, tengo que aquí asegurarme que mi paciente con trauma sea reevaluado para asegurar si de repente hay nuevos hallazgos, que no pasen por alto estos hallazgos, descubrir también cualquier deterioro de los resultados indicados anteriormente, monitorizar de manera continua en esta reevaluación conciencia, signos vitales, saturación de oxígeno, diuresis, ¿no? Esta reevaluación es rápida, pero también de forma completa. Y finalmente, termino esta evaluación con el capítulo 6 de la disposición para medios definitivos. Consiste, pues, en la toma de decisiones para transferir a este paciente, una vez estabilizado para otro sector en el cual se pueda brindar sus cuidados que me aseguren un tratamiento especializado. Quizás en esa institución no está completamente equipado con áreas especializadas, áreas críticas, o también con personal de salud capacitado. Entonces, en este caso, se tiene que decidir la transferencia de este paciente a un nivel hospitalario adecuado. Muchas gracias. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta de parte de ustedes acerca de lo que hemos hablado el día de hoy? Creo que ha estado bastante interesante este tema acerca del soporte vital y trauma shock. Hemos tratado de utilizar pues nuestros manuales actualizados. Se les va a hacer llegar a todos ustedes esta presentación y también el día de ayer les estuve mencionando acerca de los manuales en el cual AJA actualizado, ¿verdad? Y tenemos para brindar un soporte básico y avanzado de vida. Entonces, también se lo voy a hacer llegar mediante el administrador. Gracias, muchas gracias también a ustedes por haber participado. Entonces, si no hay ninguna duda, estamos culminando este curso nacional de soporte vital y trauma shock. Muy agradecida también de parte de ustedes por haber participado, esperando volver a de repente encontrarnos con otro curso y muy contenta de que se vayan pues con una información, sobre todo que podamos empezar a ponerla en práctica, ¿sí? Muchas gracias a todos a Capacitaciones en Salud. Les recuerdo que todo el material brindado en la sesión de los 2 días y la certificación se les va a enviar a sus correos, ¿sí? Muchas gracias, que pasen unas buenas noches y nos veremos en otra oportunidad. Un abrazo a la distancia con todos.